es un nombre completo. Nosotros cuando utilizamos el lenguaje, a veces lo utilizamos para referirnos a determinadas cosas o a determinados objetos o a determinadas personas o entes, ¿sí? Cuando hablamos el lenguaje para referirnos a algo o a alguien, estamos haciendo uso del lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando me dan una oración como esta, que dice que hizo importantes contribuciones para la matemática, estoy utilizando el lenguaje para decir algo. En cambio, la mención habla necesariamente de la palabra, ¿sí? Habla de Mary Sophie acá, que es un nombre compuesto, me dice. Nos vamos a dar cuenta cuando nos encontramos frente a menciones, porque generalmente tienen comillas. Entonces te das cuenta fácil con eso. ¿Se entendió? Sí. Sí, 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 sí. se entendió. Sí, se Bien. entendió bastante bien, por suerte. Y eso es todo el material de lectura, ¿no? Sí, el Del primer otro, tema es muy corto dentro de todo, por suerte. El segundo es más o menos. bueno, del otro preparé un... Qué capo que nos preparaste todas esas cosas. No, igual lo tenía porque yo hice cosas. No, igual lo que preparé el Paint lo hice recién, pero esto lo tenía porque estudié esto. Bueno, si quieren igual después se los paso. Yo igualmente entendí mucho porque, qué sé yo empecé el cuatrimestre retrasado porque cuando siguió esto el coronavirus, tipo como que después volvieron a lanzar U21 y me anoté retarde y me puse a estudiar ICSE y dejé recolgado esto. Y nada, pagué una clase para que me expliquen y qué sé yo, si están en la nada y no entienden nada de verdad, se las recomiendo. Creo que el chico siempre manda mensajes al grupo, creo que se llama Eduquemos Online o algo así. Nada, si lo quieren o si les interesa me hablan, o hablan ahí al grupo y les paso el número. Dale, después me lo pasas. Ahora pasas por el grupo directo. Y bueno, nada, los tipos de enunciados. Ya pasamos al otro texto, no sé si quedó una duda colgada del otro. No, ¿no? No. Bien. Tipos de enunciados. Como había dicho anteriormente, ¿qué eran los enunciados? Bueno, los enunciados eran aquellos tipos de oraciones que me permitían y me llevaban a preguntarme si lo que se estaba diciendo era verdadero o era falso, ¿sí? Y bueno, nada, este material de lectura lo que trata de que nosotros sepamos hacer es distinguir cuando un enunciado o una oración es verdadera y cuando es falsa, ¿sí? Bueno, les voy leyendo lo que dice acá, dicen bueno, la primera distinción que hace es esto, enunciados simples y enunciados complejos, nos pide que sepamos distinguir entre los dos. Nos dice que los enunciados simples son aquellos que no contienen expresiones lógicas y se pueden descomponer en otros enunciados. Y por otro lado están los enunciados complejos, que constituyen una combinación de enunciados, o sea, son bastantes enunciados, más de uno, mediante el uso de expresiones lógicas. Ahora, ¿qué son las expresiones lógicas? Son aquellas expresiones que nos permiten conectar una expresión con otra y la usamos todo el tiempo, como por ejemplo y, o, pero, sí, entonces, siempre y cuando, no. Esas son expresiones lógicas, ¿sí? Acá hay ejemplos, como por ejemplo, Plutón es un planeta. Vemos que no tenemos ningún tipo de expresión lógica, solamente tenemos una palabra que no tiene expresión lógica. Después tenemos, no es cierto que Plutón es un planeta, no es cierto, es una expresión lógica, ¿sí? No sé si ahí se entendió. Esto es lo más fácil, entender cuáles son lógicas y cuáles no lógicas y distinguir entre simples y complejos teniendo en cuenta estas expresiones. ¿Lo entendieron hasta ahí eso? Sí. Sí. Sí, sí. Básicamente se dan cuenta porque utiliza siempre estas palabras, mayormente. Esto lo saqué todo del libro. O sea, nada, seguramente usen esto. No creo que usen más. Igualmente te das cuenta. Porque generalmente tratan de unir un enunciado con otro a través de estas letras o palabras. Y bueno, nada, como decía anteriormente, lo que trataba de ver era que nosotros sepamos distinguir cuáles eran las condiciones veritativas, ¿sí? Y bueno, ya empieza a distinguirlas entre diversos tipos de enunciados, ¿sí? Primero voy a hablar de las conjunciones, que era lo primero que aparecía en la guía de lectura.
Las conjunciones son un tipo de enunciado complejo, ¿sí? Las conjunciones tienen la letra I en el medio de dos enunciados. En ellos afirman conjuntamente dos o más enunciados llamados conjuntos, que se combinan entre sí por la conjunción, ¿sí? Nada, esto que decía anteriormente, son enunciados que están conjuntos, se llaman conjuntos los enunciados, y que están vinculados a través de una letra I, ¿sí? Por ejemplo, este que dice acá, el artículo 87 y el artículo 88 del Código Penal argentino penalizan el aborto, ¿sí? Esta I de acá me dice que es una conjunción. También puede aparecer la opción de pero, ¿sí? Y pero son para la conjunción. El Código Penal argentino penaliza el aborto en la mayoría de los casos, pero lo permite en el caso de que peligre la vida de la madre. Ahora lo que nosotros tenemos que saber hacer acá es distinguir cuándo esta oración es verdadera y cuándo es falsa. Y bueno, este tipo de oraciones, nos dice el libro de texto, que solo va a ser verdadera cuando A y B sean verdaderas. O sea, si yo lo miro de esta manera, el artículo 87 penaliza el aborto, es verdadero, y el artículo 88 penaliza el aborto, es verdadero, entonces toda la oración va a ser verdadera. Si uno es falso y el otro es verdadero, toda la oración va a ser falsa. Si este es falso y este es verdadero, toda la oración va a ser falsa, y si los dos son falsos, la oración por consiguiente va a ser falsa, ¿sí? Acá tienen la tabla de la verdad, pero nada, generalmente te das cuenta por esto que remarqué acá en rojo, que dice solo será verdadera cuando A y B lo sean, ¿sí? Igualmente no solamente puede aparecer A y B, puede aparecer A y B y C y D, ¿sí? Pero bueno, tener en cuenta esto, que solamente va a ser verdadera cuando todos los enunciados sean verdaderos. Si alguno tiene una pregunta, destapa el micrófono a medida que voy hablando y me pregunta. Así no pregunto siempre. Después paso con las disyunciones. Las disyunciones combinan dos o más enunciados, pero a diferencia de lo que ocurre con las conjunciones, no se afirma que las proposiciones involucradas en el caso, sino que solo al menos una de ellas lo sea. O sea, en el anterior, para que sea verdadera, necesariamente los dos conjuntos debían ser verdaderos. En las disyunciones te dicen que es verdadera solamente con que una de las dos sea verdadera, ¿sí? Y las disyunciones se dividen en dos. Tenemos por un lado las inclusivas, que utilizan la letra O, ¿sí? Que dice, bueno, acá tengo un ejemplo que dice, los argumentos a favor de la legalización del aborto se basan en negar el carácter de persona al feto, o en destacar la importancia del derecho de la madre sobre su propio cuerpo, ¿sí? Acá, bueno, nada, te das cuenta que es verdadero o no. Bueno, ahora voy a hablar de eso cuando explique la tabla, pero paso a las exclusivas. Las exclusivas utilizan la palabra o bien. O bien el feto es una persona o bien no lo es. No pueden ser verdaderas, porque te está diciendo o bien lo es o bien no lo es, ¿sí? ¿Cuándo una oración inclusiva es falsa? Bueno, es falsa cuando A y B son falsas, ¿sí? O sea, si esta es falsa y esta acá también es falsa, va a ser falsa. Si una sola es verdadera, bueno, necesariamente va a ser verdadera, porque me está diciendo algo o algo, ¿sí? No me está diciendo o bien algo o bien lo otro. Y las exclusivas va a ser verdadera cuando solo una sea verdadera, cuando el valor del A o B sea distinto, o sea, uno sea falso y el otro sea verdadero, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Porque quizás... nada, dije un montón de cosas. Una pregunta, mucho no entendí lo de exclusivas. ¿Cuándo tenía que ser falso? Bien, las exclusivas utilizan la palabra o bien para integrar a los dos enunciados, ¿sí? O a los más enunciados que tengan. La palabra o bien. Por ejemplo, acá el ejemplo este que está acá dice, o bien el feto es una persona o bien no lo es. Sí. O sea, te está diciendo que o bien lo es o bien no lo es. No pueden ser las dos. No puede ser una persona y no serlo al mismo tiempo. ¿Entendés? Entonces te vas a dar cuenta que es verdad cuando el valor de A y B sea diferente.
pongamos que esta parte de acá es A y esta parte de acá es B, si esta es verdadera y esta es falsa, entonces va a ser verdadera. Si esta es falsa y esta es verdadera, va a ser verdadera. Si las dos son verdaderas, no van a ser ninguna de las... va a ser falsa, porque no puede ser que un feto sea una persona y que al mismo tiempo no lo sea. Y si las dos son falsas, va a ser falsa, porque nada, no dice nada. Una Ok, preguntita. gracias. Con las inclusivas, ¿cuál era el indicador? Que... O, la letra O. y en las disyunciones, En las disyunciones. ¿sí? No, disyunciones es todo, digamos. Las disyunciones se dividen en las inclusivas y en las exclusivas. Ya, No ya. es que hay una disyunción aparte. Ok, gracias. Y bueno, en las inclusivas te vas a dar cuenta que es verdad cuando una de las dos al menos lo sea, o sean las dos. Solamente va a ser falsa cuando las dos sean falsas, digamos. Ok. ¿Bien? Acá está la tabla de la verdad para que lo vean. Igualmente después si quieren se los paso a Sí. este coso. Después están las condicionales. Ninguno tiene ninguna duda de las disyunciones porque quizás no se entendió. Bueno, calculo que no, así que sigo con las condicionales. Las condicionales son otro tipo de enunciados, ¿sí? Que utilizan la cláusula sí, entonces, o también puede utilizarse como por ejemplo una coma, ¿sí? Sí, entonces, no sé, doy un ejemplo, como este que dice acá. Si un tsunami azota Buenos Aires, entonces la ciudad se inunda. También puede utilizarse comas. Si un tsunami azota Buenos Aires, la ciudad se inunda, ¿sí? Sin el entonces. Generalmente para hablar de los condicionales utilizamos una flecha, ¿sí? Que nos dice A, entonces B. Generalmente se utiliza así. Y como las disyunciones, los condicionales también se dividen en los que son las condiciones suficientes y los que son las condiciones necesarias, ¿sí? La condición suficiente a utilizar la cláusula si algo, entonces tanto. O es suficiente que algo para que pase tanto. O basta que algo para que pase tanto, ¿sí? Como por ejemplo los ejemplos que puse acá abajo. Si ese perro es malo, entonces te va a morder. Es suficiente que ese perro sea malo para que te muerda. Basta que ese perro sea malo para que te muerda. ¿Cuándo va a ser falsa? Bueno, va a ser falsa cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahora, ¿qué es esto del antecedente y el consecuente? ¿Cómo me doy cuenta en este tipo de oraciones cuando tengo un antecedente y cuando tengo un consecuente? Acá en el Paint también lo preparé. En las condiciones suficientes nos vamos a dar cuenta del antecedente porque aparece después del sí. O sea, si antecedentes, entonces va a ser el consecuente. Teniendo en cuenta eso, voy a decir... Ay, ¿dónde está? Acá. Teniendo en cuenta eso, entonces voy a decir, si el perro es malo, va a ser el antecedente, entonces te va a morder, va a ser el consecuente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, va a ser falso. Después siempre es verdadero, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Sí, se Bueno, entendió. y después está la condición necesaria que utiliza como cláusulas, solo sí, solamente sí, únicamente sí, es condición necesaria que, es necesario que, bueno, acá por ejemplo puse un ejemplo que dice, te va a morder solo si el perro es malo, ¿sí? La condición de verdad se determina de la misma manera que la anterior. Va a ser va a ser falsa solamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero acá el orden del antecedente y del consecuente, la condición necesaria, cambia. Anteriormente habíamos dicho que el antecedente, la condición suficiente, aparecía luego del sí y el consecuente aparecía luego del entonces. Bueno, en el antecedente, como había dicho anteriormente, utiliza casi siempre la cláusula solo sí, entonces. Nos vamos a dar cuenta cuando estamos frente al consecuente, porque viene después de la palabra solo sí
viene el consecuente, y cuando dice el entonces, viene el antecedente, ¿sí? O sea, ahora veamos este ejemplo. ¡Ay, Dios! Ahora veamos este ejemplo acá. Te va a morder solo si el perro es malo, ¿sí? Dijimos que el antecedente, el consecuente, venía después del solo si. O sea, busco el solo si va a ser el consecuente. Por lo tanto, este va a ser el antecedente, ¿sí? Si este antecedente es verdadero y este consecuente es falso, va a ser falsa, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ya. ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Eh, Bien. Y por último tenemos las condiciones suficientes y necesarias, que también se las llama bicondicionales. ¿Qué cláusulas utiliza este? Sí y solo sí. Sí y solo sí o siempre y cuando, ¿sí? Como por ejemplo, sí y solo sí el perro es malo, me morderá. El perro me va a morder siempre y cuando sea malo. ¿Cuándo va a ser verdadera? Bueno, va a ser verdadera cuando ambas de las partes sean verdaderas o falsas, ¿sí? O sea, si el ponele, la primera parte es verdadera y la segunda parte es verdadera, va a ser falsa. Si la primera parte es falsa y la segunda parte es falsa, va a ser falsa. Tienen que ser diferentes para que sea verdadera, ¿sí? No, al revés, perdón. Va a ser verdadera si las dos son verdaderas y va a ser verdadera si las dos son falsas. ¿Sí? Si son diferentes va a ser falsa. ¿Se entendió? Perdón, me confundí con el anterior. Okay. Sí, tranquilo, se entendió. Bien, y ¿nadie tiene ninguna duda hasta acá de estas? No. Bien, y por último, de los tipos de enunciados nos daban las negaciones. En las negaciones siempre se dice que no es el caso de que ocurra algo, ¿sí? Se pueden utilizar como cláusulas es falso que, no, o no es cierto que, nadie, bueno, y después también en la palabra des o in, por ejemplo, no sé, para decir infeliz o deshabitado, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta del valor de verdad de la oración? Bueno, porque depende del valor de verdad de la oración que está siendo negada. Quizás cuando lo leo así no se entiende, pero ejemplificándolo un poco lo van a entender. Yo lo que hago para determinar el valor de verdad de las negaciones es sacarle la negación, ¿sí? O sea, doy este ejemplo. Marte está deshabitado, me dice. Le saco la negación, ¿sí? O sea, como que borro en mi mente este des y digo, Marte está habitado. Si esto es verdadero, ¿sí? O sea, A es verdadero, la negación va a ser falsa. Ahora, si esto que no, le saco el des, si Marte está habitado es falso, la negación va a ser verdadera. ¿Se entendió? Ok. Sí, sí. No, Bueno. no. Buenísimo. Entonces paso ya a lo último, que es menos complejo, creo. Después nos piden que sepamos distinguir cuando nos encontramos entre enunciados singulares, universales, existenciales y probabilísticos. Los enunciados singulares hablan solamente de un individuo específico, ¿sí? Como por ejemplo, Marte tiene 2 satélites. Está hablando solamente de Marte. ¿Y cuándo va a ser verdadero? Cuando el enunciado sea verdadero. O sea, Marte tiene 2 satélites. ¿Es verdadero? Listo, es verdadero. Ahora es falso y es falso. Después tenemos las universales, ¿sí? Que hablan sobre todo el conjunto de los miembros, ¿sí? Todos los planetas del sistema solar tienen una órbita elíptica. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando yo vea todos los planetas del sistema solar y vea que tienen una órbita elíptica. Ahora, ¿cuándo va a ser falsa? Cuando yo vea que al menos uno de todos los planetas del sistema solar sea falso, no tenga una órbita elíptica. Ahí va a ser falso. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, si digo, todos los gatos del mundo son lindos, o todos los gatos del mundo son blancos. Me fijo tengo que revolver todos los gatos que existen en el mundo, los pasados y los futuros, y ver que todos son blancos.
Ahora, si llego a encontrar uno que es marrón, bueno, no, entonces el enunciado y el argumento que me estaban presentando es falso, porque encontré uno que verifica que no todos lo son, ¿sí? Después tenemos las existenciales, que nos dicen que solo algunos miembros de lo que se está determinando cumplen con determinada propiedad, ¿sí? Algunos planetas tienen satélites. Para probar que un enunciado existencial es verdadero, basta con encontrar un caso que pertenezca al conjunto y cumpla con la propiedad. O sea, si yo miro el sistema solar y veo que algunos planetas tienen satélites, que al menos uno de todos los planetas tiene satélites, listo, es verdadero, porque me está diciendo que solo algunos lo tienen. Para probar que el enunciado es falso, debo recorrer todo el conjunto y demostrar que en cada uno de los casos el individuo no cumple con esa propiedad, ¿sí? O sea, voy al sistema solar y verifico que ninguno de los planetas tienen satélites, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Y después tenemos los probabilísticos, que hacen referencia a un conjunto determinado, existe o asigna una probabilidad, ¿sí? Nada, esto de probabilidades o porcentajes, ¿sí? No hay manera de determinar si es verdad o si es falso un porcentaje. ¿Hasta ahí se entendió? Esto ya es todo de los universales, singulares, existenciales y probabilísticos. Sí, se entiende. Bien, y por último ya entramos en lo último del texto, que nada, eran las tautologías, las contingencias y las contradicciones, por último. Lo que trata acá es que también sepamos distinguir cuándo oraciones son verdaderas y cuándo son falsas según su estructura lógica, ¿sí? Viendo su estructura, determinar si son verdaderas o si son falsas. Las tautologías son verdaderas en cualquier circunstancia, siempre son verdaderas, ¿sí? Acá tengo este ejemplo, ¿sí? A o no A. O sea, yo no puedo decir llueve o no llueve, siempre va a ser verdadero, ¿entienden? O llueve o no llueve, siempre va a ser verdadero. En cualquier momento de la vez. Ahora, por ejemplo, no está lloviendo, pero bien podría estar lloviendo, ¿sí? A o no A sería una tautología. Uno leyéndolo más o menos lo saca. Después tenés las contradicciones, que son falsas en toda situación posible, ¿sí? Son falsas en virtud de su forma. A y no A. O sea, llueve y no llueve. No puede estar lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo, ¿sí? Nada, si lo lees te das cuenta. Y después tenés las contingencias, que son oraciones como las que vimos anteriormente, que pueden resultar verdaderas o falsas según sea el caso y teniendo en cuenta el tipo de enunciado al que pertenezca. ¿Alguno tiene alguna duda con esto? Creo que no, tipo, bastante entendible todo. Gracias por preocuparte por nosotros. Y bueno, eso es todo nomás. Después No, les puedes no, mandar por el grupo estos PDFs que son bastante buenos para estudiar. Dale, ahí yo... Sí, yo están todos re bien resumidos y se reentiende. Tipo, salgo de- literalmente entendí más por estos resúmenes que por los PDF que Sí, mandaron. que por el apunte. Literal. Bueno, Así que apenas salgo... no tenés problema en mandarlo de una. No, apenas salgo lo mando. Dale, muchas gracias, posta. Gracias. No, nada. Aparte la explicación también muy buena. O sea, tengo una pregunta. Algunos, ya sé que falta mucho. Sistemas axiomáticos, tipo, ¿alguien entendido? Porque yo no entendí nada y no sé cómo probé todavía. Y es un tema bastante No, complicado. nada, absolutamente nada. Yo lo Aunque había yo te lo entendido. estoy diciendo tanto conmigo misma. Yo lo había entendido en su tipo de cuando tenía que estudiar y después ya no. Pinchaste. Sí, yo ahora la otra vez me puse a repasar y a querer leerlo y no lo entendí ni a palo. Ok, no pasa nada, no pasa nada. De última voy repasando y pregunto por el grupo de PC si alguien entendió. O sea, una chica me lo explicó muy bien, pero después lo volví a leer y dije, no entiendo nada. Pero nada, voy a fijándome y eso. Dale, igualmente calculo que lo vuelvo a estudiar y veo si lo puedo. Sí, obvio, No puedo no, sacarlo de no te los tics. preocupes mucho con eso, tipo, ya te preocupaste por estos dos primeros Claro, se temas. van a ir O dividiendo sea, los quizás, temas. ¿qué? Se van dividiendo los temas entre todos, así nos podemos ayudar entre todos. Claro, obvio. Yo voy a tratar de entender todo de nuevo y eso. Así que Bueno, nada. Ya estamos bueno, todos en bola.
La verdad es que duró bastante poquito. Ah, Más, pero- yo pensé que iba a durar tipo 2 horas. Pero bueno, nada, igual eran fáciles estos dos. Sí, Nada, los primeros no son fáciles. cualquier cosa. Pero igual en el segundo parcial, el segundo me dolió un montón. sí. A mí me fue mejor que en el último, que en el primero igual. Pero bueno, nada, si tienen alguna duda, escriban al grupo y veo Dale, si genial. puedo ayudar. Dale, de una. Listo. Muchas gracias. Chao, Dale, dale. nos vemos. Chao. Vale. Gracias, chao.